nosotros le hablaremos sobre el tema Altacrete, Sistema Avanzado para la Construcción de Carreteras. Los integrantes del equipo somos Óscar Alberto, Manuel de Jesús y un servidor, José Alfredo. Primeramente voy a comenzar con la importancia de la infraestructura vial. Dice que la construcción de una nueva carretera puede transformar completamente la demografía de una región, así como catapultar el desarrollo social y económico de las distintas comunidades que conectan, generando empleo, producción y comercio. Debido al crecimiento de la sociedad, las carreteras son sometidas a mayores volúmenes de tráfico y a cargas cada vez más pesadas, por lo que surge la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para construir infraestructura costo eficiente que permita optimizar la inversión. Bien, como dije anteriormente, la infraestructura vial, que en este caso son las carreteras costo eficientes, son importantísimas para mejorar y agilizar la comunicación entre comunidades, y así generar más empleo, ya que de esta manera las personas pueden salir de su comunidad a ejercer algún oficio sin ningún problema. ¿Qué es Altacrete? Altacrete es un polvo mineral especialmente diseñado para la construcción de superficies de suelo estabilizado, que se utiliza como aditivo en una mezcla con cemento y suelo in situ para la construcción de carreteras y demás infraestructuras. Al combinarse con una cantidad óptima de agua, Altacrete mejora sustancialmente el comportamiento de la mezcla, resultando en una estructura rentable, duradera y amigable con el ambiente. Altacrete es un aditivo que se utiliza en una mezcla de cemento y suelo in situ para la construcción de carreteras costo eficientes y diversas infraestructuras. ¿Qué beneficios tiene realizar este tipo de carreteras? Bueno, al utilizar este polvo mineral llamado Altacrete, se obtienen algunos beneficios como reducir la inversión inicial hasta un 35%. También se reduce el tiempo constructivo hasta un 70%. Se genera de carretera hasta medio kilómetro por día y tiene mayor vida útil con menos mantenimiento. Y el producto es 100% mineral y amigable con el medio ambiente. ¿Cómo funciona? El proceso de estabilización y solidificación de suelos con Altacrete combina suelo in situ, cemento, Altacrete y agua para producir una capa fuerte, flexible y duradera que pueda ser utilizada como fundación o base para el pavimento de una carretera o aeropuerto, parqueo y sitios de almacenamiento, entre otros. Una vez hecha la mezcla, comenzará a producirse el proceso de hidratación del cemento. Altacrete modifica y acelera esta reacción, solidificando una matriz homogénea en tan solo 24 horas. Al hacerse el proceso de hidratación del cemento, se generan una serie de modificaciones, las cuales vienen siendo obtener una mayor capacidad de carga, impermeabilidad al agua y neutralizar los niveles de pH. Carreteras de suelo estabilizado. En lo que respecta a Costa Rica, la estabilización con cemento raramente resulta ser utilizada para la construcción de superficie de rodamiento, sino para el acondicionamiento de una carretera deteriorada de lastre o como un mejoramiento de la base de la construcción de la carretera de mayor envergadura. Esta estabilización resulta en un aumento significativo de la resistencia y extiende su vida útil. Puede ser abierto al tráfico luego de un tiempo mínimo de curado de 7 días. El suelo estabilizado con cemento no es muy adecuado, ya que para poder abrirlo al tráfico, tienes que dejarlo curar 7 días como mínimo, y esto ocasionaría alentar el tráfico. Otro de los problemas que se genera al hacer carreteras sobre suelo estabilizado con cemento es que tiende a fisurarse en poco tiempo, ya que es muy rígido y no soporta esfuerzos a tensión. Para comenzar con mi participación en esta exposición, como mi tema principal es el suelo estabilizado con cemento. Como podemos notar en esta diapositiva aparecen dos imágenes, en la cual la primera es la imagen de un camino sin asfalto. Como podemos notar, pues es un camino totalmente de terracería, en el cual no se encuentra ningún material.
a excepción de las piedras que están ahí. Y en la segunda imagen podemos observar un camino, el cual su superficie de rodamiento se encuentra cubierta con asfalto. ¿Por qué no vemos una con cemento o con concreto en su caso? Lo que pasa es que rara vez el cemento es utilizado para construir una superficie de rodamiento. Podría llegar a ser en el recondicionamiento de un camino para hacer más grande su envergadura. La rareza de que ocurran estos casos se deben a que, como sabemos, el concreto no soporta esfuerzos a tensión, lo que nos lleva a que el tránsito de vehículos ocasiona un gran daño en ellos. Y pues es un deterioro que paulatinamente lo desgasta, provocando grietas, baches muy grandes, que al ir pasando el tiempo, el problema solamente se agrava. Sin embargo, con AltaCrete tenemos algunos beneficios ambientales. Como podemos ver, AltaCrete es producido con minerales naturales. En cambio, con pavimentos convencionales están producidos con sustancias derivadas del petróleo. Haciendo otra comparación, podemos ver que AltaCrete no necesita asfalto. Sin embargo, pues en otros pavimentos es necesario producir, transportar y colocar una mezcla asfáltica. Como tercer punto tenemos que AltaCrete no necesita excavar el suelo, no necesita profundidad en excavaciones si el suelo no es apto. O sea, si el suelo no es apto, no hay problema, ya que como podemos notar en el cuarto punto, AltaCrete utiliza el suelo disponible que está en ese sitio. No es necesario extraer, transportar ni colocar ningún tipo de agregados, ya que pues AltaCrete se adapta al área, al terreno que tengamos en ese momento. Bueno, hay 3 áreas de uso para AltaCrete, cada uno con sus debidos ejemplos. Por ejemplo, en el primer área de uso encontramos carreteras de bajo a medio volumen de tráfico. Tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo son las carreteras rurales, que son pues carreteras a comunidades rurales, obviamente, para tener comunicación entre la sociedad y esas comunidades. También están las carreteras temporales, las cuales pues son utilizadas cuando se está llevando a cabo una obra o alguna investigación, pues son caminos que es necesaria su construcción. Y también pues están las carreteras para vehículos pesados, que pues son las que normalmente conocemos como carreteras. La segunda área de uso es para darle mantenimiento a carreteras viejas. Lo podemos utilizar para rehabilitar y mejorar rutas de lastre, rehabilitar y mejorar rutas asfálticas y también rehabilitar y mejorar las rutas de acceso. Como última y tercera área de uso tenemos algunos usos varios para AltaCrete, que puede ser desde la construcción de pistas de aeropuertos regionales, o sea, regionales, aeropuertos pequeños que no sean de gran envergadura. También puede ser utilizada para construir estacionamientos y parqueos, que vienen siendo prácticamente lo mismo. Y en el tercer caso está el mejoramiento del subsuelo para las fundaciones de un edificio. Pues es de suma importancia, ya que muchas veces no tenemos un suelo. Los estudios de mecánica de suelos no aportan resultados buenos, y pues AltaCrete es una alternativa para mejorar los cimientos. También entramos en el tema del ahorro. Con AltaCrete podemos notar que la inversión inicial para construir nuestra carretera, nuestro proyecto, puede verse reducida hasta en un 35%. Pero sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la inversión inicial, el costo de construcción, no es el único costo que nos genera una carretera o un proyecto. A estos costos se le tiene que agregar costos de mantenimiento y otras obras, las cuales pueden llegar a elevar hasta 2 o 3 veces su costo inicial. Aquí en la izquierda podemos notar una gráfica que nos muestra el comportamiento del costo propiedad a 15 años. Podemos ver una línea gris con cuadros blancos que nos muestra lo que es el concreto,
una línea negra con cuadros negros de contorno amarillo que nos muestra el asfalto. También está una línea azul celeste, la cual es AltaCrit. También está el suelo establecido, que pues es estabilizado, perdón, con cemento. Y está el lastre compactado, pues estas últimas dos son prácticamente, disculpe, la última es prácticamente terracería. Vemos que AltaCrit está un poco por encima de lo que es el suelo estabilizado con cemento, que como ya sabemos no es una buena opción. Y la terracería está por encima de ellos, pero podemos notar que a como va corriendo el tiempo, estos 15 años, AltaCrit es el que menor costo de propiedad genera en 15 años. Esto quiere decir que la calidad de AltaCrit evita que tengamos que hacer grandes inversiones en mantenimiento. Para hablar sobre las superficies resistentes con la mezcla K13, se menciona que la resistencia a la compresión inconfinada o UCS, por siglas en inglés, es un ensayo que se realiza a los suelos naturales y modificados para determinar su resistencia a la compresión simple. Para demostrar la resistencia a las superficies, se compara con las normativas costarricenses y las internacionales, que tienen unas resistencias mínimas aceptables, comparadas pues con la mezcla del K13. La normativa costarricense especula que las bases estabilizadas nombradas BE25 y BE35 deben de tener una resistencia a la compresión de 30 a 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues específicamente cada una. Y las normas internacionales tienen unas resistencias mínimas para bases estabilizadas, pues, nombradas como BE, subbases o subrasantes, pavimentos flexibles que son de asfalto o rígidos que son de concreto. En la tabla se puede mostrar las diferentes resistencias mínimas o de las normativas que tiene cada base o subbase, o ya viene siendo un pavimento, comparadas con la del K13. Las resistencias BE 25 y 35 están sobre los 30 y los 40. Los pavimentos rígidos y flexibles están entre los 15 y los 18 más o menos kilogramos por centímetro cuadrado. Y se puede notar que el K13 tiene más o menos una resistencia de 50 a 55 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que quiere decir que fácilmente supera o cumple con las resistencias mínimas requeridas para una base. Y en comparaciones, esto ya son proyectos que se utilizó el K13 en diferentes áreas o diferentes sectores, las cuales, pues, por nombrar uno está Florida, la Asia, Montana, son más que nada en los países de Estados Unidos, donde se relacionan con las resistencias obtenidas ya en campo, en un proyecto real, contra las normas costarricenses, que viene siendo la B25 y 35, que eran de 30 a 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado respectivamente. Se ve que en todas superó la resistencia requerida, excepto en la primera, que estuvo pues al puro límite de la B35. Y hablando sobre el proceso constructivo, se dice que el proceso constructivo consta de 7 pasos. Una vez realizado el movimiento de tierras y la nivelación subrasante. Pero dicen también que se dice que el proceso constructivo utilizando Alca-13 o la mezcla de Alca-13 es mucho más rápido que el convencional. Esto debido, pues ahorita se va, más que nada al final, se va a entender porque es mucho más rápido. Empieza con el esparcimiento. Que el esparcimiento no es nada más que pues, esparcir la mezcla de cemento con Alca-13 por todo el sitio de estabilizar, que es lo que hemos estado utilizando, que es la mezcla de cemento con Alca-13. Nuestro siguiente paso viene siendo el fresado, que se mezcla el cemento, el Alca-13 y el suelo en el lugar o suelo in situ, aproximadamente a 30 centímetros de espesor. Esto es para obtener una buena homogeneización entre los materiales, que viene siendo el suelo estabilizar y nuestra mezcla de cemento con Alca-13. Como tercer paso tenemos la compactación inicial. Esto se realiza una compactación para desificar la superficie y evitar porosidades. Las porosidades generalmente se dañan al
la resistencia del suelo, porque ahí se confina o se acumula agua que al final no se realiza una mezcla que no reacciona químicamente con el cemento. Entonces esa agua con la temperatura, el calor, etcétera, se termina evaporando y al evaporarse quedan huecos o poros, porosidades que ahí son puntos de resistencia nula o que no tienen resistencia. Entonces nos afecta mucho a la hora de tener una distribución de cargas en nuestro suelo y pues es un punto muy negativo. Siguiente se nivela. Esta nivelación más que nada es siguiendo los pasos o lo establecido en el proyecto. Puede ser que necesite más, puede ser que necesite menos del nivel que haya tenido con la compactación inicial. Después se vuelve a compactar la compactación final debido a que si se llega a cortar o se llega a poner un terraplén de el suelo estabilizar, pues se necesita volver a compactar porque las partículas generalmente van a estar más sueltas que lo que estaba inicialmente después de la compactación inicial. Y se riega, no es nada más que humedecer la zona para empezar con el proceso de fraguado en el cemento y con la alta crece, en este caso la mezcla de los dos. Se humedece o se riega o se moja toda la superficie que hemos de estabilizar. Y aquí, esto es lo que hace la diferencia entre un proceso constructivo pues convencional o normal de utilizando cemento a utilizar la mezcla de cemento con alga crece, que la solidificación es en 24 horas. Esto es que el fraguado necesitamos estarlo curando el suelo solamente 24 horas para obtener una resistencia a la compresión simple pues aceptable, mientras que tanto al utilizar simplemente cemento o ya el concreto es estarlo curando 7 días, 14 días para obtener una resistencia aceptable o una resistencia buena. Entonces esto al hacer 24 horas contra 7 días pues hace que se haga mucho más rápido el trabajo y se pueda estar tanto abriendo en este caso la calle para una mayor circulación o cambiando de proyectos, de zonas para trabajar mucho más rápido. Y bueno, hablando sobre la estructura del pavimento, las diferencias entre el convencional y el alta crece. Aquí menciona que el objetivo de una estructura de pavimentos es el permitir el tránsito seguro, eficiente y cómodo de los vehículos. Está formada por una o más capas de materiales que actúan de forma conjunta para proporcionar resistencia a los esfuerzos destructivos ejercidos por el tráfico, el clima y el agua. Aquí menciona que el objetivo de la estructura de pavimentos pues es permitir el tránsito eficiente, seguro y cómodo. ¿Por qué cómodo? Generalmente al tener una carpeta asfáltica con un mal proceso o malos materiales se realizan grietas, se realizan baches, entonces eso pues ya no es cómodo ni eficiente y a veces ni seguro porque se pueden ponchar las llantas de los diferentes vehículos, depende si es una carretera de alta velocidad o simplemente una calle. Entonces eso es lo que debemos de procurar que no pase. ¿Por qué? O las diferencias del por qué. En el convencional generalmente se ve la subbase y la base granular que viene siendo en pocas palabras material. Y en alta crete solamente utiliza la base estabilizada del suelo mismo con la mezcla, son 30 centímetros aproximadamente de espesor, y ya siguiente de una carpeta asfáltica. Ahí la mantiene como opcional, pues puede ser si está construyendo una calle o simplemente una terracería. Pero la gran diferencia es que la carpeta asfáltica es el 40% de la carpeta asfáltica que se utiliza convencionalmente, de 10 centímetros contra 4 centímetros. Y además de todo lo que se está ahorrando de materiales granulares, que son la grava y la base granular, además de la mano de obra para excavar y el tiempo que se utiliza, todo eso se ve relacionado, se ve reflejado en la economía. Cuando estamos haciendo nuestras cotizaciones, ahí se ve reflejado que mientras menor tiempo, menor mano de obra y menores materiales, pues obviamente va a ser mucho más barato, más económico, y si es mucho más eficiente, pues aún es mejor. Entonces, esto se ve reflejado mucho en cómo, más que nada, la distribución de las cargas, cómo se efectúan unas y otras para pues permitir un tránsito seguro, eficiente y cómodo, evitar baches, evitar grietas, evitar fisuras. Entonces, en la estructura de alta crete
tiene un comportamiento homogéneo, como los pavimentos rígidos en los cuales los esfuerzos de tráfico se disipan de manera área. Eso quiere decir que en lugar de que, aquí se muestran en las figuras, en lugar de que toda la carga se distribuya en solamente el área en la que se está aplicando la fuerza, como normalmente es, se distribuye en toda la superficie del pavimento con altacrete. Entonces, al distribuirse una mayor área, pues es un menor esfuerzo. Al tener el menor esfuerzo, entonces un pavimento de concreto en formación de grietas o en formación de fisuras, ya no va a haber grietas ni fisuras, porque al generarse el menor esfuerzo, pues obviamente va a haber una menor deformación. Y altacrete contrarresta esos efectos a partir de su flexibilidad e impermeabilidad. La permeabilidad que maneja altacrete es más o menos 0.3 por 10 a la menos 6 centímetros sobre segundo, que menciona que cualquier valor después o debajo de 1 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo se considera pues prácticamente impermeable. Entonces altacrete está todavía por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo de su velocidad de impermeabilidad, más debajo de ello, entonces sigue siendo mucho más impermeable que lo considerado como impermeable. Y aquí se muestran unos proyectos alrededor del mundo que no son más que nada que proyectos en los que se utilizó el alcatrete para estabilizar los suelos, como se ven que generalmente tienen muchas deformaciones por cambios volumétricos, expansiones volumétricas que generalmente pueden ser arcillas, y pues se hace, en palabras coloquiales, un cochinero, un lodazal, y al estabilizarlo con altacrete, que simplemente mezclar el suelo en situ con nuestra mezcla de cemento y altacrete y agua y el esperar el fraguado por 24 horas, pues ya tiene un suelo bastante estabilizado que se puede utilizar para pues cualquier cosa.